cargado en este momento, deja las cargas a Cristo Jesús y dile: Señor, todo está bien, porque cuando estamos contigo somos victoriosos. Y aunque Dios no cambie nuestras circunstancias, puede cambiar mi manera de pensar, mi manera de percibir la voluntad de Dios, y es entonces donde encontraremos la verdadera felicidad. Amén. Mi senda este
rogándote de que tú, Señor, nos guíes hoy y podamos recibir la bendición al participar del servicio de comunión. En tus manos queremos encomendarnos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muchas veces podemos practicar algunas cosas en nuestra vida que pueden tornarse un tanto ordinarias. ¿Por qué muchas veces podemos considerar algo de forma ordinaria en nuestra vida? Sencillo. No le hemos dado el valor que éste merece. Eso me recuerda sobre una moneda de 5 centavos de dólar. La pregunta es, ¿quién de nosotros estaría dispuesto a recibir el salario de un año a cambio de una moneda de 5 centavos de dólar? ¿Qué podríamos comprarnos con 5 centavos de dólar? Podríamos decirle que en nuestro tiempo absolutamente nada. El año antepasado en el estado de Virginia fue subastada una moneda de 5 centavos de dólar. El dueño original de esta moneda sufrió un accidente y al sufrir el accidente heredó la moneda a su familia. Aquellos, no dándole el valor a la moneda y mirándola como un objeto ordinario, la guardaron en un gabinete, 10 años guardada. Pero hubo alguien que sabía que no era cualquier moneda, conocía todo sobre la moneda. De esta moneda de 5 centavos de dólar solamente fueron acuñadas 4 de forma ilegal. De las 4 era la única existente. Así que decidió comprarla. ¿Saben en cuánto compró la moneda? Un poco más de $3,000. Y aún así pregunto, ¿estaría alguien dispuesto a recibir esta moneda por el salario de todo un año? No. ¿Qué son $3,000? Pero el año antepasado, este hombre decidió subastar la moneda. La puja inicial de la subasta fue $2.1 millones. Y la puja final, más de $3 millones. Ahora pregunto, ¿estarías dispuesto a recibir esta moneda a cambio del salario de todo un año? La moneda parecía ordinaria. El problema es que no se conocía el valor que éste tenía. Vamos a tener hoy la práctica del rito de la humildad, el lavamiento de los pies. Parecería algo ordinario, pues lo hacemos cada trimestre. Siempre que he estado en la iglesia, cuando lo hago es porque es lo que comúnmente se hace. Pero ¿será que conocemos el verdadero valor que esto implica y la forma en que esto puede bendecir mi vida? Así que cuando yo descubro el valor o el verdadero valor de lo que significa el rito de la humildad, me voy a dar cuenta de que mi perspectiva a la hora de practicarlo va a ser totalmente diferente. Entonces, ¿qué significa el rito de humildad? ¿Y de qué forma puedo quitar esto en mi mente para dejar de verlo como algo ordinario o una práctica más y entonces poder encontrar la esencia, la riqueza de lo que esto significa en mi vida? Y que cada vez que venga la oportunidad esté dispuesto a practicarlo, porque esto conmemora y me recuerda algo que es trascendental y que es algo totalmente insólito ante la vista de cualquier ser humano que haya existido sobre la faz de la tierra, sobre cualquier cultura que haya concebido a sus dioses sobre toda la faz de la tierra. Entonces, ¿qué significa esto? Registrado en el Evangelio de San Juan, el capítulo 13, nos narra Juan, el discípulo amado, que Jesús se levantó de la cena. Versículo 4 del capítulo 13. Se quitó su manto, tomando una toalla, se la ciñó. Luego puso agua en el lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos, a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. ¿Qué significa este acto por parte de Jesús? El levantarse, tomar el lebrillo con agua, tomar la toalla, ceñírsela y postrarse ante los pies de sus discípulos.
¿qué significa y qué implica todo esto? Normalmente lo vemos como un acto de humildad, pero considerarlo como un acto de humildad es un concepto pero muy general. Específicamente, ¿qué significa esto? Y al parecer, ni tan siquiera Pedro podía comprender lo que Jesús estaba haciendo, porque de lo que nos está diciendo el contexto es, Pedro le dice a Jesús, ¿tú me lavas los pies? Y Jesús le responde, lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Así que Pedro estaba viendo el acto de Jesús como algo ordinario. Y esto nos recuerda que comúnmente dentro de la iglesia hay tantas riquezas de las cuales nos estamos perdiendo porque no hemos descubierto el valor de lo que esto significa. Por ejemplo, el tema de ayer, lo que significa el practicar el verdadero ayuno. Ahora, Jesús entonces, ahora le dice a Pedro en el verso 8, no me lavarás los pies jamás. Y Jesús le respondió, si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Una vez que Jesús le dice, si no te lavare, no tendrás parte conmigo, en el contexto o desde la perspectiva de un judío era la heredad. Recuerden de que cuando Israel iba a obtener la Canaán prometida, esta iba a ser dividida y cada parte iba a ser entregada a cada uno de los principales o de cada una de las tribus de Israel. Así que una vez que piensa Pedro, si no tengo parte en esto, no podré recibir mi heredad. Así que ahora Pedro toma la decisión y le dice a Jesús, le dice Jesús, no solo laves mis pies, sino todo mi cuerpo. Entonces, ¿qué tipo de valor le estaba agregando ahora Pedro al significado o el rito de humildad que estaba practicando Jesús? Sencillo, lo estaba comparando, ¿qué tipo de bienestar puedo obtener yo de este lado de la eternidad, en este mundo? ¿Qué tipo de beneficio puedo adquirir en mi vida? Le estaba dando un valor, pero aún su valor era insignificante en comparación de lo que esto implica. Así que entonces, dice el versículo 12, después de que le hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo, ¿sabéis lo que os he hecho? Ahora, ¿qué es lo que Jesús ha hecho? ¿Y qué significa cada vez que nos reunimos al final del trimestre al practicar el servicio de comunión, especialmente el rito de la humildad, cuando nos reunimos en parejas y entonces nos arrodillamos o nos inclinamos, tomamos los pies de nuestro hermano y comenzamos a lavar sus pies? Generalmente pensamos que es el momento oportuno para brindar perdón si es que tengo algún tipo de resentimiento o enojo con otra persona, pero todavía significa mucho más de lo que comúnmente nosotros creemos. Así que Jesús le dice, ¿sabéis lo que os he hecho? Para poder comprender esto, necesitamos ir a los primeros versículos del capítulo 13, especialmente el versículo 1 y el versículo 3. El versículo 1 tiene que ver cuanto que Jesús era consciente de su misión en la tierra. Y el versículo 3, Jesús era consciente de su naturaleza mesiánica. Leamos versículo 1. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre. Versículo 3. Sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba. Entonces, lo que nos está diciendo es que el hecho de que Jesús se inclinara ante 12 pares de pies sucios y comenzara a enjuagarlos, a secarlos, restregarlos con aquella toalla, era el hecho de que Jesús, siendo Dios, descendió de lo alto y se humilló a lo sumo ante esta humanidad. Ahora, ¿cómo podría explicar esto? Consideren todas las culturas que tienen sus propios dioses. Cualquier cultura que le venga a la mente, la cultura babilónica, la cultura egipcia, la siria, la que usted quiera pensar sobre que haya existido en esta tierra. Los dioses de todas las culturas paganas
que han venido a la existencia hasta ahora han concebido a un Dios que es un Dios distante. Y es un Dios tan distante que han buscado la forma de cómo tenerlo frente a ellos. Así que han tomado la decisión de tallar en madera y esculpir en piedra para poder ver y creer en aquel Dios y pretender tener una relación íntima y estrecha con aquel Dios. Sus dioses son tan distantes que su líder principal, aquel que representa a su Dios aquí en la tierra, que adjudica de que tiene un poder supremo dado por su propia divinidad, en el momento en que éste muere, por ejemplo, un faraón, ellos consideran de que en lugar de quedarse entre sus súbditos, pasa a un estado superior, al punto de que ahora éste adquiere una divinidad superior y se distancia de la humanidad o del ser humano. Pero el Dios del cual nosotros creemos, el Dios que se ha revelado en nosotros a través del Espíritu Santo, este se hizo como uno de nosotros, y no solamente se hizo como uno de nosotros, sino que decidió descender y habitar en medio de nosotros. Y Jesucristo caminó entre nosotros. Y no solamente caminó entre nosotros, sino que Jesucristo tomó tu lugar. Y Él tomó mi lugar. Pero ¿cómo podría marcar este acontecimiento para que cause una fijación en nuestra mente? Y entonces esto me recuerda un pequeño acontecimiento registrado en San Marcos. ¿Recuerdan aquel joven leproso que se acercó a Jesús? El relato dice que el joven leproso se acercó e hincó su rodilla y le dijo: si tú quieres, puedes limpiarme. Ahora, reacción inmediata por parte de Jesús. Dice el texto que Jesús, extendiendo su mano, lo tocó y le dijo: si quiero, sé limpio. La pregunta: ¿por qué Jesús extiende su mano para tocarlo? ¿Necesitaba Jesús tocarlo para lograr un milagro sobre este hombre? Ya había logrado milagros a distancia de kilómetros. ¿Por qué ahora Jesús extiende la mano y toca al leproso si él no necesitaba tocarlo para lograr su milagro? Solamente bastaba su palabra. Por otra parte, ¿para qué tocarlo si aquel hombre no tenía sensibilidad física? La lepra era una enfermedad donde la persona perdía la sensibilidad al dolor. De ahí que si rasgaba su espalda o un hombro en un clavo, no se percataba de que se había cortado. Aquella cortada comenzaba a infeccionarse, a engusararse, al punto de que comenzaba poco a poco literalmente el cuerpo a pudrirse. Ahora, ¿por qué Jesús extiende su mano y lo toca? Un leproso era considerado una persona inmunda. ¿Pero qué implicaba inmundo en los tiempos de Jesús? Un hombre que había sido desechado total, completa y absolutamente por Dios. Y por lo tanto, no debía recibir misericordia por nadie en esta tierra. ¿Por qué Jesús lo toca? William Barclay dice que en la época de Jesús, un fariseo, un sacerdote o un maestro de la ley consideraba a una persona leprosa de tal grado de inmundicia y de tal forma de pecador que era incapaz de comerse un huevo que hubiese sido comprado en una calle por donde pasó un leproso. Acto siguiente, Jesús extendiendo su mano y tocándolo. ¿Qué Dios puede compararse a nuestro Dios? Cuando nos inclinamos para lavarnos los pies unos a los otros, estamos reconociendo eso que Cristo hizo por nosotros. Y entonces le estamos dando el valor de lo que Cristo es para nuestra vida. Que el Padre vertió todos los tesoros del cielo en un solo don:
su Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. A veces temo no poder comprender esto en plenitud. Y debo confesar que en algún momento experimenté un grado de envidia, hablando humanamente. Me encontraba dando un estudio bíblico a un joven con problemas de alcohol, allá en la meseta central de Costa Rica. El estudio era sobre el sacrificio de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Para poder concluir el estudio bíblico, en donde él siempre estuvo muy atento, decidí concluir el estudio con una cita bíblica. Escuchen por favor. Esta cita bíblica no la expliqué, no di ningún tipo de explicación ni teológica ni de comprensión de lectura, sencillamente la leí. Cuando yo estaba concluyendo la lectura bíblica, él soltó el llanto. Eso me sorprendió. Esperé que se tranquilizara un poco y cuando logró tranquilizarse, comenzó a expresar: no es justo, pastor. No es justo. Pastor, no es justo. Entonces yo le pregunté: ¿qué no es justo? Que él haya hecho lo que hizo por mí. No hay amor que se pueda comparar a la de Cristo Jesús. ¿Qué texto es este? Posiblemente lo hemos leído tantas veces y mi envidia nace del hecho de que en algún momento lo había leído muchas veces, pero quizás no le había dado el valor y lo había visto de una forma ordinaria. El apóstol Pablo dijo: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. ¿Qué sentir? El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo. Claro. ¿Cómo encontrar el valor a ese texto bíblico? Yo no puedo explicarlo, ni a una ilustración dada por el estudio que di nos puede acercar al verdadero valor de este texto bíblico. Podría predicarles un sermón sobre esto, darles toda una semana o un mes sobre este texto en teología, que ni aún podría acercarse a lo que esto significa o esto implica. Podría tomar cualquier literatura y muchas exégesis y muchas tesis sobre este texto bíblico y ni aún serían suficientes. El mismo apóstol Juan declara de que el Espíritu Santo es el que testifica acerca de Cristo en nosotros. La comprensión y la plenitud de lo que esto abarca y lo que esto implica trasciende más allá del vasto universo. Solamente podemos llegar a comprender y dar el valor debido mediante lo que el Espíritu Santo puede hacer en nuestra vida. Así que, si tú has estado pensando en no tomar hoy el rito de humildad, el lavamiento de pies, déjalo de ver como algo ordinario. Y mientras, arrodíllate tal como lo hizo Jesús frente a sus discípulos, y entonces el Señor te exaltará a lo sumo. Regresando al Evangelio de San Juan, Jesús le dijo a sus discípulos que de igual forma como Él hizo con ellos debían hacerlo. No significa simplemente mostrar una actitud de humildad, significa despojarse del yo y darnos enteramente por otras personas. Amén. Aquel joven rico le dijo: maestro, ¿qué he de hacer para heredar la vida eterna? Jesús le dio algunas instrucciones. Ahora le dice el joven: lo he hecho desde mi juventud. Jesús le dice: toma lo que tienes, véndelo, dalo a los pobres, toma tu cruz
y sígueme. El texto bíblico dice que Jesús mirándolo, lo amó, pero aquel joven se fue triste. Practicar el rito de humildad no solamente es inclinarme tomando una bandeja de agua y lavar los pies a mi cónyuge, o a mi hermano en la iglesia, o a mi madre, o a mi hermano. Significa que al comprender lo que Cristo hizo en mí, yo voy a estar dispuesto a despojarme del yo y darme enteramente por la humanidad. Es descentralizarnos. Que el rito de humildad en esta mañana sea una bendición para tu vida. Señor, damos gracias por todas tus bendiciones, por la oportunidad de poder ser partícipes de un momento tan maravilloso y extraordinario. Por favor, haz que tu Espíritu Santo testifique acerca de Jesucristo en nuestra vida y podamos darle a este rito el valor merecido y así, Señor, estar dispuestos a despojarnos del yo y así darnos por otras personas. Te lo agradecemos, Señor, y te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén.